Predicar sobre la acción de Dios en la vida de María, Madre de Jesús, compromete al proclamador y lo compromete a estudiar las Sagradas Escrituras y a ser fiel a la historia allí narrada. Esa fidelidad contrasta muchas veces y por muchos malos intérpretes que la colocan como una diosa, enseñando a muchísima gente a adorarla y a considerarla igual a su hijo y a veces superior a él. El predicador que distorsiona o tergiversa la historia de la Madre de Jesús contada a partir de la Biblia es responsable ante Dios por la gente que la adora y la considera mediadora. En mi caso, procuro predicar sobre ella tal como lo referencia la Sagrada Escritura. Ante eso, deseo compartir el tema María, Madre de Jesús, transformada por él. Por supuesto, hay que darle el honor a esta mujer escogida por Dios para semejante misión, aquella que iba a concebir en su vientre al Hijo de Dios, a Jesús, al Mesías, al Redentor, al Salvador. Veamos entonces este mensaje que lo he dividido en 3 partes. La primera es María, una mujer ponderada. Observemos que llega a una edad y a un momento especial en su vida. Está comprometida con un hombre, quiere casarse con él, quiere organizar una familia, como cualquier mujer de aquel entonces. Pero aquí va a intervenir Dios y Dios va a cambiar su vida de una manera impensable para ella y mucho menos por aquel hombre que se ha comprometido con esta mujer. En el capítulo número 1 de Lucas, versículos 26, 27, 30 y 31, nos empieza a hablar de María, que comienza su gran papel en la historia de la redención de la humanidad. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. He aquí, pues, la ha escogido Dios, la ha puesto para llevar semejante responsabilidad de tener en su vientre al Hijo de Dios. Y esa concesión es por el Espíritu Santo, por Dios mismo, que va a poner en ella la simiente para que quede embarazada. María, pues, es escogida para ser la madre de Jesús. Aquí vamos a ver algo muy interesante. Luego de escuchar al ángel que le da semejante misión, ella demuestra ser una mujer obediente a Dios. Ella sabe que la aparición del ángel es un hecho extraordinario. Es la prueba que este ser del otro mundo, de allá de los cielos, ha venido a hablarle y la convence, porque es una mujer temerosa de Dios, conocedora de las Sagradas Escrituras, que hablan acerca de una virgen que va a concebir al Emanuel. Entonces ella va a reaccionar ante semejante solicitud, ante semejante misión, y lo va a hacer. Entiende que debe obedecer a Dios antes que a los hombres, y va a obedecer a Dios antes que obedecer a su futuro marido. Y esta obediencia le va a traer algunas dificultades en su relación con José, que se ha comprometido con ella para hacerla su esposa y madre de sus hijos.
Allí mismo, en el capítulo 1 de Lucas, versículo 38, vemos la respuesta de esta mujer. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Una respuesta esperada porque, por supuesto, Dios conocía el corazón de María. No se iba a negar. Por el contrario, ella se iba a sentir halagada, muy privilegiada en ese sentido, porque se le había aparecido el ángel, le había traído un mensaje especial y ella no podía rechazar el plan de Dios. María, pues, le dice al ángel: He aquí la sierva del Señor. Y eso de ser sierva significa: estoy a la voluntad de Dios. Voy a hacer lo que Dios me manda. Y entre esas cosas, el desear ser la mamá de el Mesías. Y aquí hay que considerar que ella se somete a la voluntad de Dios de una manera voluntaria, de una manera complacida, al entender que el ángel, al traerle la noticia, la respuesta de ella es: sí, quiero obedecer a Dios, quiero hacer la voluntad de Dios. También vamos a mirar a María, que no deja de ser la esposa de su prometido. Y aquí esto es muy interesante entenderlo de María. No rompió la relación de compromiso que tenía con José. Al contrario, era necesario continuar con este proyecto de ser la mujer, la esposa de José. Y eso también formaba parte del plan de Dios. Y Dios tuvo que convencer a José que el embarazo de María era porque Dios había engendrado en ella a Jesús, el Salvador, el Señor. Veamos lo que nos dice Lucas capítulo 2, versículos 4 y 5. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aquí está la pareja viniendo a Belén a empadronarse, y ahora viajaban juntos en ese proyecto, ya vinculado José en la misión de ser el padre que recibiría a Jesús como hijo y sería su tutor y su compañero para formarlo como un jovencito que debía seguir las costumbres de los judíos. Vamos a mirar que María no dejó de ser la mujer de José. Y aquí viene mucha controversia en cuanto a la relación marital que tuvo José con María. Algunos niegan el hecho de que María tuviese hijos con José, pero lo normal, lo lógico, era que José tuviera una vida conyugal con María luego del nacimiento de Jesús. Y la Biblia no se equivoca. Los que niegan esto es porque no leen las Escrituras, porque no las estudian. Hay una cita en el libro de Mateo, capítulo 13, versículos 55 y 56, nos habla claramente de el manejo conyugal que tuvo José con María. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Hay una referencia acá de la forma en que la gente ve a Jesús y su familia y se asombran de ver a Jesús haciendo milagros, echando fuera demonios y predicando la palabra de Dios. Consideran que este hijo del carpintero no debería ser un profeta, no debería ser un enviado de Dios,
porque para el pueblo que venía de un hombre que ejercía un trabajo conocido por la sociedad, y lo más interesante aquí es que quienes hablan acerca de esto conocían bien a la familia, conocían quién era, aún hasta con nombre propio. Y por eso hay que entender aquí esta referencia para tener la claridad de la vida marital de la pareja teniendo otros hijos mencionados aquí en la palabra de Dios. Y no decir abiertamente que María era virgen antes, en y después, y quedó virgen para siempre. Y algunos dicen, o la llaman más bien, la Virgen María. ¿De dónde pues sacaron este conocimiento, esta posición? Bueno, la sacaron de ideas humanas, no conocen las Sagradas Escrituras y que no tienen el deseo más mínimo de aclarar esta situación. Veamos el segundo punto, que lo he titulado Jesús impacta la vida de María. Y aquí hay muchas manifestaciones de Jesús ante los ojos de su madre para que vea quién es Él, que empiece a observar que Él trae el poder del Padre, el poder de Dios. En Lucas, en el capítulo 2, versículos 46 y 47, dicen: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Recordemos este pasaje bíblico que nos da el contexto. Jesús, habiendo venido a Jerusalén con su familia, se queda en el templo a escondidas de sus padres, y ellos pues siguieron camino a Nazaret sin darse cuenta que Jesús se había quedado. Cuando ellos notaron que Jesús no venía en el grupo, se regresaron a buscarle y lo encontraron, he aquí el pasaje bíblico, discutiendo, hablando y preguntando con los doctores de la ley. Un jovencito, un chico de aproximadamente 12 años, sentado hablando de tú a tú, de cara a cara con estos maestros de la ley. Y es que esto producía un asombro, un impacto. Ya sus padres notaban que había algo muy especial en Jesús, que tenía una sabiduría, que tenía un conocimiento de Dios no natural, no normal como los otros chicos. Otras cosas que en este caso vio María, que la iban a impactar, por supuesto, fueron los milagros que Jesús hacía y que ella estaba presente para observar el poder grandioso que tenía su hijo. En el libro de Juan, en el capítulo número 2, versículos 3 y 5, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. María ya se había dado cuenta que Jesús hacía milagros. Ahora, en medio de la fiesta de una boda, al escasear el vino, María va donde Jesús y en cierto sentido ella quiere que Él haga un milagro, resuelva la necesidad que tienen los convidados a la boda, y por eso ella les dice a los que están allí encargados de estos alimentos, de estas bebidas, las palabras: haced todo lo que Él diga. El relato continúa y Jesús convierte 6 grandes tinajas que, al ser llenadas con agua, Jesús las convierte en vino, y de un buen vino, un excelente vino,
un vino de buena calidad, tanto que sorprende al maestresala. María tenía conocimiento y observaba cada vez los milagros que Jesús, su hijo, hacía. Pero aquí vamos avanzando para ir mirando cómo Jesús, al impactar a su madre, ella va a tener otro concepto, otra opinión de su hijo. Veamos este pasaje que es interesante observarlo. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 25, nos dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. María, la madre de Jesús, estaba allí, al pie de su hijo, que sufriendo, que crucificado, empezaba a entender que Jesús moriría por los pecados de la humanidad. Empezaba a entender que Él era el Redentor, el Salvador. Ya no lo veía únicamente como el Hijo, lo veía como el que se sacrificaba por la humanidad, el que estaba padeciendo por el pecado de cada persona. Desplaza, pues, aquel conocimiento de la madre para empezar a tener una claridad sobre la misión de Jesús, sobre la tarea de Jesús, sobre el propósito de Jesús, y que éste iba a terminar en su muerte, y una muerte muy cruel como la que estaba presenciando. Y ahora viene algo especial. La gran preocupación de Jesús por ella, para que ella no se sienta sola, para que ella mantenga su vida y tenga a alguien al lado que la va a cuidar, que la va a acompañar. Por eso, siguiendo el relato de Juan 19, leemos los versículos 26 y 27. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hermosa escena y hermosas palabras que se escuchan de Jesús ya moribundo. Estas palabras, que encierran la gran preocupación de Jesús por su mamá, le van a dar a ella una confianza, un acompañamiento especial que lo va a hacer el apóstol Juan. Jesús quiere que su madre esté bien acompañada, esté cuidada, esté protegida por su discípulo amado. Estos gestos de Jesús impactan la vida de María. La van a convencer del amor de su hijo, de aquel amor especial que lo lleva a considerar el estado de soledad y probablemente del estado de abandono en que está María. María era impactada nuevamente por Jesús. Tercer punto. María decide seguir las enseñanzas de Jesús. En el libro de Hechos, en el capítulo número 1, versículo 14, encontramos una cita muy interesante donde María empieza a ser ya discípula de Jesús. Llega a entender que debe seguir a Jesús, que debe aceptar a Jesús como el Señor y el Salvador. Aquí está la gran prueba de la decisión que toma María para entregar su vida a su hijo, que ya ha partido a los cielos, pero que ha dejado un mensaje, el mensaje de que todo aquel que cree en él, todo aquel que le busca, todo aquel que le ama, todo aquel que le pide venir a su corazón, será salvo, tendrá la salvación, la vida eterna. Este paso lo debía dar María.
María, en este versículo, nos enseña que dio el paso de aceptar a Jesús como Señor, como Salvador, como el Redentor de su alma. Y por eso ahora ella va a formar parte de sus seguidores, de aquellos que van a adorarle, a servirle, aunque él haya partido. Pero ahora María tiene una concepción de que en verdad su hijo carnal era y es el Hijo de Dios. Dice el texto, repito, Hechos capítulo 1, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Fíjense ahora cómo cambia la situación. María está siguiendo al Señor Jesús. María ahora forma parte del grupo de oración, el grupo de apoyo y de ayuda a los apóstoles. Ahora María se integró a los cristianos, es parte de los cristianos. María es una cristiana. Y este final, porque este es el último texto donde nos habla de ella, es interesante en María. Se convenció de seguir a Jesús, cosa que antes no lo hacía, probablemente porque estaba sosteniendo a sus hijos, educándolos, formándolos. Pero con el pasar de los tiempos, muchos años después, ella, al ver las obras de Jesús, al recordar todas las cosas que Jesús había hecho, al escuchar ahora sí el mensaje de Jesús, al recordar la propuesta de salvación y vida eterna, ella decide ser su seguidora, decide ser su discípula, decide ser una mujer del grupo de aquellos convertidos y de aquellos que van siguiendo las pisadas de Jesús. Y esto es hermoso en María, que la hace una mujer especial y la transforma. Aquí es donde María puede verse que es otra persona, otra seguidora que sigue y sirve a la obra de Cristo Jesús. Conclusión. Dios, como soberano, tomó a María y le permitió ser la madre de Jesús. Esto hay que tenerlo bien en cuenta, que María era una mujer común, una mujer normal, pero Dios en su misericordia, en su gracia y con su poder decidió que ella fuera la madre de su hijo. Por eso María, en cierto sentido, hay que reconocerle esa forma de ofrecerse posteriormente, cohabitada por el Espíritu Santo, y tener a su Hijo Jesús. Aplicación. María nos enseña que al final de los tiempos, después de caer en cuenta que Jesús era el Señor, el Salvador, y sobre todo, ella entendió que si no lo aceptaba en su corazón, si no lo acogía como Señor y Salvador, no hubiese podido ser salva. María entendió eso y por eso lo hizo. La vemos más adelante siendo parte del grupo de aquellos seguidores de Jesús. Este mensaje tiene el propósito de aclarar algunos asuntos que tienen que ver con la precisión de quién fue María y cómo Dios la hizo engrandecer como mujer, de cómo fue transformada por Cristo Jesús. Las mujeres tienen que aprender de María a decir: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y tienen que aprender también que deben recibir a Jesucristo como Señor y Salvador para ser salvas, para tener la vida eterna. Jesucristo transforma a todas las mujeres que entienden el plan de salvación trazado
por Cristo Jesús y han venido a Él con el fin de cambiar sus vidas. Hoy, tú, mujer, puedes cambiar tu vida si se la entregas a Cristo Jesús, si lo recibes como Señor y Salvador. ¿Cómo hacerlo? Una oración, entregando tu vida al Señor Jesús y Él comenzará la obra en ti. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.